En este video vamos a ver cómo se hace entonces la optimización de redes con Solver utilizando el método que dice el libro. Como les había dicho, lo que vamos a hacer es mirar camino por camino. Entonces en esta columna vamos a poner los orígenes, en esta los destinos y acá vamos a poner el flujo por cada uno de los caminos. También necesitamos poner las restricciones de capacidad y los costos unitarios. Vamos a disminuir un poco el porcentaje de esto para poder ver todo y tener espacio acá. Ahora, para cada uno de los nodos vamos a tener el flujo neto, que va a tener que ser igual a la oferta o a la demanda. Entonces, los caminos que tenemos, vamos a llamarles C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Tenemos 7 caminos. El primero entonces va a ser de F1 a F2, luego de F1 al centro de distribución, de F1 al almacén 1. Luego tenemos de F2 al centro de distribución, del centro de distribución al almacén 2, del almacén 1 al almacén 2 y del almacén 2 al almacén 1. Estas celdas que están acá van a ser entonces nuestras variables de decisión y tenemos que tener en cuenta las restricciones de carga máxima, que son en el camino de F1 a F2, esto debe ser menor o igual a 10, y la otra es en el camino de el centro de distribución al almacén 2, que debe ser máximo 80. Finalmente vamos a poner los costos unitarios. De F1 a F2 son 200, de F1 al centro de distribución 400, de F1 al almacén 1 900, acá tenemos 300, 100, 300 y 200. Finalmente acá tenemos los nodos F1, F2, centro de distribución, almacén 1 y almacén 2. Y de la manera que vamos a calcular el flujo neto es el siguiente. Entonces el flujo neto va a ser lo que sale positivo, que es de acuerdo a la convención que dijimos, donde los nodos fuentes son positivos. Entonces lo que sale positivo menos lo que entra. Entonces lo que sale va a ser suma sí, y acá ¿qué tenemos que poner? Si lo que sale de ese nodo va a ser si este rango es igual al nodo, es decir, solamente para las orígenes que son F1, y lo que vamos a sumar son los flujos. Y acá vamos a fijar el rango de los orígenes y los flujos. Menos lo que sale, es decir, suma sí, los destinos son iguales al nodo, es decir, si llegan al nodo, y lo que vamos a sumar son de nuevo los flujos. Acá otra vez fijamos los destinos y los flujos, que van a ser los mismos en todos los casos. Entonces, por ejemplo, arrastramos la fórmula hacia abajo. Vamos a ver para el almacén 1 qué pasa. Es decir, esto es la suma de lo que sale, es decir, cada vez que este rango, esto, sea igual a W1, es decir, que solo va a tener en cuenta esto, que es el único camino que sale de ahí, y va a sumar los flujos netos correspondientes, es decir, solamente los flujos correspondientes. Y luego me dice menos lo que entra, que es cuando el destino es W1. Entonces, cuando en esta columna las celdas son iguales a W1, es decir, este y este. Y eso me va a dar el flujo neto. Ahora yo quiero que estos flujos netos
sean iguales a la oferta o la demanda, dependiendo de cuál sea. Entonces, para el nodo F1 va a ser oferta, ya dijimos que un nodo fuente va a ser positivo, entonces es 50, para la fábrica 2 es 40, para el centro de distribución que es de transbordo es 0, para el almacén 1 es menos 30 porque es nodo de demanda, y finalmente menos 60. Ahora lo único que nos falta es poner el costo total, que va a ser Z, y va a ser igual a la suma producto de los flujos por cada camino por el correspondiente costo unitario. Es decir, esta va a ser nuestra celda función objetivo y estas van a ser las variables de decisión. Entonces vamos acá a Solver. Está en otro escritorio, vamos a ponerlo acá para verlo todo en el mismo escritorio. Y tenemos que la celda objetivo va a ser el costo. Lo que queremos hacer es minimizar, ojo con eso. Las celdas que van a variar o que representan las variables de decisión son los flujos. Y vamos a añadir las restricciones. Hay dos tipos de restricciones. Otra vez en el otro escritorio. Entonces hay dos tipos de restricciones. Primero, las de flujo neto, es decir, estos flujos netos deben ser iguales a las demandas o ofertas establecidas. Le pongo añadir. Y también tenemos las de capacidad, es decir, esto tiene que ser menor o igual a la capacidad máxima y este flujo tiene que ser menor o igual a esta capacidad máxima. Tenemos entonces nuestras restricciones de flujo neto, las dos restricciones de carga máxima. Nos aseguramos que estén seleccionadas las restricciones de no negatividad, elegimos solución lineal y solucionamos. Ahí Solver empezó a iterar y la respuesta es $49.000 de costo mínimo, y los flujos, por ejemplo, por este camino de F1 a F2 no se va a ir nada. De F1 al centro de distribución se van a ir 40 unidades, las otras 10 unidades se van directamente al almacén 1. Del centro de distribución 40 unidades, de la fábrica 2 se van todas las 40 unidades al centro de distribución, del centro de distribución se van 80 a este almacén y finalmente de este almacén 20 se van hacia acá y del almacén 1 al almacén 2 no va nada y eso me cuesta $49.000.